Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase de microbiología general. El día de hoy estaremos hablando acerca del control en el crecimiento microbiano. Si es que damos inicio a nuestra clase. Y bueno, en esta clase estaremos hablando acerca de cómo los microorganismos de manera general se van desarrollando y cómo esto se puede medir. Sin embargo, también cómo se puede llegar a controlar el crecimiento por diferentes formas, diferentes métodos, sobre todo lo que hablamos en la cuestión de desinfección, esterilización, sin embargo también para la cuestión de tratamientos ya en pacientes que tienen algún tipo de infección. Así es que de manera general en cuestión de las bacterias, normalmente la división es muy similar a como si fuera la mitosis en los seres humanos o en las células eucariotas. Y aquí estaríamos hablando de una fisión binaria, que es cuando el microorganismo o la bacteria hace su duplicación de material genético y este se puede dividir a la mitad. Obviamente estamos hablando de, como son microorganismos que no tienen tantos organelos, es un poco mucho más fácil. Eh, Se tiene que de alguna manera tener la duplicación de los ribosomas para que cada una de las bacterias hijas pues, pueda tener lo suficiente para la síntesis de proteínas esenciales para su función. Lo único que se hace es la división o la separación de la pared celular y también de la membrana celular ya con su material genético en cada una de las nuevas células. Entonces aquí podemos observar una imagen de más o menos cómo se lleva a cabo. Se dice que de manera en promedio toda esta división es alrededor dentro de 80 minutos. Hay bacterias que lo pueden hacer mucho más rápido y podemos observar cómo de alguna forma se llevan, se forman complejos dentro de la célula que va a ayudar a la división y a formar, vamos a decir, como una línea, un septo, para poder que se formen las dos células hijas, donde se divide el material genético que ya se había duplicado y que esto va a ayudar a que la pared celular se vaya formando en una línea para poder hacer la división completa de las dos células. Y se sabe que en varios estudios la replicación del cromosoma de una E. coli en laboratorio se llega a estimar que dura alrededor de 40 minutos y toda la demás división se lleva a cabo en otros 40 minutos, que esto es lo que da el promedio de unos 80 minutos. Sin embargo, en crecimiento en laboratorio o medios de cultivo, este tipo de microorganismos se puede llegar a dividir cada 20 minutos si las condiciones son óptimas, con todos los nutrientes que se ha tratado de resolver es porque algunos microorganismos la división es mucho más rápida que en otros y lo que se ha encontrado es el, múltiples focos donde se pueda replicar el ADN, el material genético de las células, y que esto lo hace mucho más rápido. Entonces podemos observar aquí que se menciona si nosotros tuviéramos un cromosoma de manera lineal, que solamente hay un solo lugar, un solo sitio de la replicación del material genético, lo cual daría a un tiempo de replicación mucho más tardado. Sin embargo, como se sabe que hay múltiples sitios de replicación, pues esto lo hace mucho más rápido y el tiempo de división es mucho más corto. En cuanto a los aspectos cuantitativos del crecimiento microbiano, pues bueno, ya se sabe más o menos el tiempo estimado que nosotros podemos hacer por cuestión de cálculos matemáticos y sobre todo exponenciales, cuántas células podemos tener después de cierto tiempo y que esto se puede medir por medio de espectroscopía y turbidimetría, pues nosotros podemos llegar a hacer una curva de crecimiento de los microorganismos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, alrededor de 3.5 horas se pueden llegar a obtener
una cantidad de 128 células. Sin embargo, con el solo hecho de haber pasado 10 horas, tenemos hasta más de 1 millón de células en total. Entonces, nosotros podemos observar que realmente el crecimiento no es lineal, sino que de alguna manera es logarítmica, lo que hace que el crecimiento sea mucho más rápido. Y en los microorganismos lo que realmente podemos observar por medio de turbidimetría y de un espectrofotómetro, pues podemos ver cada cierto tiempo de hora el crecimiento y cómo podemos observar en algún punto que llega a empezar a decrecer la cantidad de microorganismos porque estos empiezan a morir. Lo que sí se sabe es que dentro del ciclo de crecimiento de los microorganismos hay una fase que se le llama latente, donde los microorganismos, tanto la división es un poco todavía no tan visible, también los microorganismos de alguna manera se preparan para poderse dividir, sin embargo llega un punto en que se hace exponencial, ya que el crecimiento, la multiplicación es mucho más elevada, llega a una parte que es la fase estacionaria, es decir, ya no hay la creación de nuevas células, quizá por varios factores, sobre todo por la cuestión de nutrientes que se están acabando, y cuando ya los nutrientes han terminado, pues empieza una fase en la curva que empieza a decrecer porque empiezan a morir los microorganismos. Hay diferentes formas de medir el crecimiento microbiano y uno de ellos es como si fuera una placa de Neubauer, donde se empiezan a contar las células o los microorganismos viables y cada cierto tiempo saber qué cantidad de células hay. Sin embargo, también lo podemos hacer por conteo de colonias y esto es importante porque en algunos alimentos hay microorganismos que simplemente no deberían de existir, hay otros que de alguna manera se permite cierta concentración, pero cuando se pasa de esa concentración pues puede ser peligroso para el consumidor de un alimento. Entonces hay diferentes formas de hacerlo, de la propagación mediante una varilla de vidrio en forma de L para poder distribuir la muestra en un agar que ya está solidificado. Sin embargo, también se puede agregar la muestra en solución antes de agregar el medio de cultivo que se va a solidificar y se empieza a rotar en círculos para que se pueda distribuir la muestra en toda la placa. Entonces, con 24 horas de incubación, nosotros podemos observar la cantidad de colonias y empezar a contarlas. Pero también en algunos casos el primer paso es muy elevada la cantidad de colonias que hay y es muy difícil su contabilidad. Por eso se pueden empezar a hacer diluciones en series de 10 para poder hacer este conteo y saber qué tan contaminado está una muestra. Algo que mencionábamos hace rato es que esto del crecimiento también lo podemos hacer por medio de espectrofotometría. Ahora, para el crecimiento microbiano hay algunos factores que pueden afectar el crecimiento. Uno de ellos pues es la temperatura. Ya lo podemos estudiar anteriormente que hay microorganismos que crecen a temperaturas óptimas. En este caso podemos decir que existen los psicrófilos, que son microorganismos que crecen a temperaturas bajas. Los mesófilos, que vamos a decir son los microorganismos que crecen a una temperatura similar al cuerpo de los seres humanos, que es alrededor de 37 grados centígrados y los termófilos y otras bacterias más en temperaturas extremas de temperatura y que esto pues puede llegar a afectar en su crecimiento, en algunos casos hacerlo más lento, elevar la temperatura por más allá de lo óptimo, pues puede hacer que mate totalmente a los microorganismos, que haya una desnaturalización de las proteínas, las membranas citoplasmáticas llegan a colapsar y obviamente hay una lisis por la temperatura. Pues aquí tenemos una gráfica en cuanto a temperatura y los crecimientos óptimos de los diferentes tipos de microorganismos, los psicrófilos a temperaturas bajas,
los mesófilos alrededor de 37-36 grados centígrados y los termófilos que pues obviamente dependiendo de las temperaturas altas que puedan soportar, pues se dividen en diferentes tipos de microorganismos termófilos. Sin embargo, también el pH puede afectar el crecimiento de los microorganismos. Hay algunos que pueden crecer en condiciones alcalinas, pero la mayoría están en condiciones acidófilas, que es donde pueden crecer de una manera mejor. Obviamente los alimentos, algunas soluciones, los hace que puedan tener condiciones favorentes para los microorganismos y puedan llegar a reproducirse de una mejor manera. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, E. coli, pues que anda entre 5.5 hacia 8, pues podríamos decir que casi llegan a la parte neutral del pH. Sin embargo, existen otros que pueden crecer en condiciones acidófilas o en condiciones alcalinas. También la osmolaridad puede ser un factor para su crecimiento, la cantidad de agua que puede existir en algunos alimentos, sobre todo, a esto se le llama actividad de humedad y que puede afectar si crecen o no crecen. Entonces, la mayoría andan alrededor del punto 995 hasta 900 o punto 900. Algunos alimentos son un poco más secos, entonces hay bacterias que no son fáciles de crecer, sobre todo las patógenas. En alimentos secos no crecen. También el oxígeno es un factor para el crecimiento microbiano. Hay microorganismos que son obligados en cuestión de anaerobiosis. Hay otros que pueden crecer aerobiosis, que sin la presencia del oxígeno pues no pueden crecer. Pero también hemos escuchado lo que son los anaeróbicos facultativos, que pueden llegar a crecer tanto en ausencia o presencia de oxígeno. Así es que es una forma de también poder estudiarlos y clasificarlos. Entonces, si nosotros podemos observar el crecimiento de las diferentes formas en concentraciones de oxígeno, pues esta es la forma en cómo estarían creciendo. Entonces, están con los aerobios que tienen que estar en presencia de oxígeno y que obviamente solo crecerían, se multiplicarían en la parte superior. También están los anaerobios estrictos, que estos se irían hacia el fondo para evitar la presencia del oxígeno. Estos están los anaerobios facultativos, que estos pueden crecer tanto en presencia como ausencia de oxígeno. Están los microaerofílicos, que bueno, una concentración pequeña, no tan elevada de oxígeno. Así es que son las diferentes formas en cómo se pueden llegar a clasificar. Por esto mismo, pues a veces hay cómo podemos hacer la incubación de estos microorganismos. Por ejemplo, si hablamos de bacterias que son anaeróbicas, estrictas, existen pues estos frascos, vamos a decir, rudimentarios, donde ponemos la muestra en los medios de cultivo, los encerramos aquí en el interior con una vela encendida para que el fuego, al momento de cerrar todo y tratar de que sea hermético, pues el oxígeno se acabe y solo haya dióxido de carbono, entonces los microorganismos que son anaeróbicos estrictos pues puedan crecer en esas condiciones. Sin embargo, también podemos tener control en el crecimiento de los microorganismos. Uno de ellos es por medio de descontaminación y desinfección. Son conceptos que a veces se malentienden, se mal utilizan. Entonces, la descontaminación es la forma de tratar una superficie para que sea seguro al momento de manejarse. Sin embargo, la desinfección es tratar de eliminar la mayor cantidad de patógenos posibles, pero no hay una eliminación completa. Ahorita lo vamos a mencionar, la esterilización es una forma de reducir de una manera completa. En un laboratorio de microbiología sí necesitamos la esterilización, componentes que sean estériles, material de vidrio, entre otros, para que no exista una contaminación en los medios de cultivo. Así es que los desinfectantes realmente son químicos que podemos utilizar. Algunos son seguros, algunos hay que tener sus precauciones, que hasta
de uso diario en el hogar, pues pueden llegar a ser utilizados. Tenemos los métodos físicos para poder esterilizar o bajar la disminución, bajar la concentración de microorganismos, como lo puede ser por calor, puede ser por radiación y puede ser por filtración. En cuestión de calor, se ha estudiado que puede ser por calor seco o puede ser por calor húmedo. Se sabe, y lo que más se utiliza en microbiología es utilizar autoclaves que pueden llegar a tener la temperatura de 121 grados a 15 libras de presión, lo cual por 15 minutos va a provocar una disminución total del crecimiento microbiano. Entonces aquí tenemos una imagen de un sistema, de un autoclave, de cómo se puede llegar a utilizar y cómo por medio del calor y de la presión, pues de alguna manera va a facilitar. Sin embargo, pues debe de tener alguna salida pequeña de aire para que no vaya a provocar algún accidente por la presión que se está provocando en el interior. Sin embargo, una de las cosas importantes mencionar es que no es lo mismo esterilización a pasteurización. La pasteurización a veces creemos que da una eliminación completa de los microorganismos. Sin embargo, como lo mencionamos en una esterilización por calor y sobre todo húmedo, la temperatura llega a alcanzar alrededor de los 121 grados centígrados. La pasteurización no busca llegar a esa temperatura, normalmente anda alrededor de los 60-70 grados centígrados, ya que si se aumenta la temperatura empieza la desnaturalización de algunos componentes que puede estar, por ejemplo, en la leche, sobre todo las proteínas. Entonces, no se puede llegar a aumentar a esas temperaturas. Entonces, sin embargo, hemos escuchado, por ejemplo, lo que es la ultrapasteurización o la pasteurización a altas temperaturas, pasteurización a bajas temperaturas. Entonces, ahí sí que una ultrapasteurización sí casi elimina al 100% los microorganismos que pueden ser patógenos, pero también hay daño en las estructuras de las vitaminas, de algunos componentes orgánicos, por ejemplo en la leche. En la pasteurización de alta temperatura hay una muerte, vamos a decir, desnaturalización de las enzimas, que son proteínas. La mayoría de los microorganismos también que pueden ser saludables, como parte de lo que son los probióticos, también pues hay una muerte en esos microorganismos y la desnaturalización de las proteínas. Este tipo de leche pues es mucho más difícil para la digestión en los seres humanos. Sin embargo, la pasteurización a temperaturas bajas, la mayoría de las enzimas y las proteínas permanecen intactas cuando la leche es calentada. La mayoría de los microorganismos son eliminados. Sin embargo, pues hay algunos que quedan por ahí. Tenemos también el método de la radiación, que es utilizar radiación ultravioleta en el rango de 220 hasta 300 nanómetros. En este tipo de control hay una eliminación prácticamente total. Sin embargo, esto solo se utiliza para superficies que se van a desinfectar, superficies inanimadas. También se puede desinfectar, vamos a decir, a eliminar el aire, ya que a esta radiación hay mutaciones en el ADN y de alguna manera la síntesis y las replicaciones pues ya no se pueden llevar a cabo en los microorganismos y pues estos empiezan a morir. Entonces podemos observar aquí en algunos casos si se requiere una sobreexposición a algunos microorganismos, sobre todo aquellos que son que pueden formar endosporas como lo es Clostridium. Algunos virus son fáciles de eliminar, algunos no tanto. Así es que esto es lo que puede facilitar la radiación. Sin embargo, también tenemos la esterilización por filtros, que estos están de alguna manera hechos para que los poros sean sumamente pequeños. Hay diferentes tipos de poros que por su tamaño solamente pueden llegar a captar las bacterias o algunos microorganismos más grandes. Sin embargo, en estos, pues los virus fácilmente pudieran estar
pasando y poder, por ejemplo, en medios de cultivo celulares, pues llegar a provocar problemas en el crecimiento. Sin embargo, pues ya hay filtros que se le llaman nucleoporos, que estos son con prácticamente nanómetros, donde los virus sí pueden ser atrapados. Y por último, tenemos el control microbiano por la parte química, que puede en algunos casos ser antisépticos. A veces escuchamos la palabra también que puede esterilizar, desinfectar o sanitizar. Es una palabra mal utilizada. Tenemos, por ejemplo, los más utilizados, los antisépticos, como lo puede ser el alcohol, dentro del 60 al 85%. La acción aquí va a ser que puede disolver los lípidos y puede haber una desnaturalización en algunas proteínas. Sin embargo, hay algunos fenoles, está el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada que también ha sido utilizado y este es un agente oxidante, prácticamente es un antiséptico tópico, es decir, que se puede utilizar hasta en la piel o en las superficies. Tenemos las soluciones de yodo que también han sido utilizadas para, por ejemplo, en algunas heridas. Y esto lo que ayuda es a agregarles yodo en las proteínas y esto lo hace que no sean utilizables o que no son funcionales. Sin embargo, tendría también la función como un agente oxidante. Tenemos otros que pueden ser nada más como desinfectantes. Uno de los que escuchamos mucho fueron los compuestos de cloro, óxido de cloro, que realmente pues no en cualquier lugar se deben de utilizar. Algunos son agentes oxidantes, algunos otros son agentes, vamos a decir, alcalinizantes que pueden también evitar el crecimiento de algunos microorganismos. Algunos desnaturalizan las proteínas, como lo es un famoso producto en México, por lo menos el pinol, que son aceites del pino y que pues pueden normalmente ser utilizados en el hogar. Y por último, uno de los métodos que deberían de ser utilizados en la mayoría de los laboratorios de microbiología clínica es el poder medir la concentración mínima inhibitoria de los antibióticos. Eh, Obviamente nosotros sabemos que los antibióticos son los fármacos por excelencia para atacar a los antibióticos. Sin embargo, en los últimos años, pues hemos venido estudiando y viendo la resistencia a los antibióticos. A veces solo el médico receta por experiencia y por lo que cree que es lo mejor. A veces recetan a ciertas concentraciones bajas o elevadas y el método de concentración mínima inhibitoria nos puede decir a qué concentración un medicamento puede ser medicado o recetado. Sin embargo, por lo menos debería de suceder, de realizarse lo que es el antibiograma para poder saber a las concentraciones quizá más estandarizadas y más utilizadas si una bacteria es resistente o sensible y ahí el médico tomaría la decisión de qué medicamento poder darle hacia el paciente. Si hay más de uno que es susceptible, pues ahí sí ya es decisión del médico en turno. Así es que muchas gracias por su atención. Nos vemos en las próximas clases.